¿Qué tal, YouTube? Estoy de vuelta con ustedes y el día de hoy para hablar de algo bien claro que sucedió ayer, y es la reunión de la Reserva Federal hablando sobre la política monetaria que se está esperando para los próximos meses. La Reserva Federal ayer habló y aunque no cambiaron la tasa de interés, el mensaje para mí fue bastante claro. La Fed decide mantener las tasas en el nivel que tenemos actual. Y eso nos dice algo que para mí es muy importante. La inflación ya no es el problema que era anteriormente. Hace 2 años la inflación estaba completamente fuera de control y creo que todos nosotros lo terminamos viendo por el precio que pagamos por artículos en el día a día. Todo se puso más caro. Pero ahora la inflación ha bajado bastante y aunque todavía no está en exactamente el 2% que se espera, estamos mucho más cerca y lejanos de ese 9% que tuvimos en el pico de COVID. Se dice que desde el pico hemos ido decreciendo la cantidad de inflación que tenemos mes tras mes, pero no hemos llegado a ese número que la Reserva Federal necesita para poder bajar las tasas una vez más. Esto significa que el enemigo sigue siendo la inflación, que está debilitada, pero no está completamente derrotada. Y aquí es donde entra el segundo punto, que para mí es súper importante, y es el mercado laboral. Los empleos siguen siendo fuertes. Y eso termina siendo una espada de doble filo para el mercado, porque una economía fuerte significa que no hay urgencia para bajar las tasas de interés agresivamente. Pero también significa que las empresas siguen generando ingresos, siguen contratando y siguen creciendo. Y eso termina siendo positivo para los activos de riesgo como las acciones. El mercado no se mueve basado en lo que está sucediendo hoy, pero sí se va a mover proyectando lo que va a suceder en los próximos 6 a 12 meses. Y si el mercado cree que las tasas van a bajar en el futuro, el dinero va a comenzar a moverse hoy. Especialmente para mí, hacia empresas de tecnología, pero de las grandes, no de las pequeñas. Porque las empresas en crecimiento se terminan beneficiando cuando bajan las tasas de interés. Por eso empresas como Microsoft, Nvidia, Meta muestran siempre tanta fortaleza. Ahora, ¿qué me asustó? El tono que utilizaron para hablar de la próxima bajada de tasas. La data es bastante clara y dice que desde ese 9% de inflación que tuvimos en el pico estamos bastante lejos, pero no estamos ni cerca del número que realmente necesitamos para tener una inflación controlada. Y a mí lo que me preocupa es que las empresas públicas ahora mismo están invirtiendo bastante en CAPEX para poder crear esas infraestructuras de inteligencia artificial que nosotros necesitamos. Si la Reserva Federal no comienza a apretar a los bancos más abajo, los bancos no pueden prestarle más abajo a estas empresas públicas, lo que va a hacer que se pare el desarrollo tecnológico que venimos teniendo. Lo segundo que me llama la atención, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo, es que va a haber una transformación del sistema monetario como lo conocemos. Estamos viendo las depreciaciones del dólar, estamos viendo las tasas de interés actuales. El mundo no puede seguir así, la deuda de Estados Unidos es demasiado grande y ese balance sheet de la Reserva Federal no va a aguantar tanto tiempo. Ahora mismo estamos viendo grandes empresas públicas invirtiendo bastante y el dinero está todavía caro para ellas. Para que estas empresas puedan seguir invirtiendo al ritmo que tienen que invertir, necesitamos dinero más barato, necesitamos que bajen la tasa de interés para que las empresas se sientan, uno, más cómodas con las inversiones que están haciendo y dos, nosotros como inversionistas tengamos un mejor entry a la cantidad de revenue que se tiene que hacer para que esas inversiones paguen. Entonces, ¿qué está sucediendo en el mercado ahora mismo? Es que yo estoy viendo. Todos sabemos cómo funciona la tasa de interés. ¿El dinero está caro o está bajo? ¿A qué me refiero? Si a ti te prestan a 2% y tú sales a invertir y te ganas 4%, tú retornaste el 100% de los intereses que tú tenías que pagar. Pero si te están prestando a 7%, para tú ganarte el 100% de esos intereses, solo de los intereses que tú tienes que pagar, tú tienes que generar un 14%. Entonces, por eso se dice que el dinero está caro o está barato. La cantidad a la que te prestan, si es alta, te amerita a ti hacer más dinero para tú generar profits. Y eso no es casualidad, son los inversionistas anticipándose a lo que puede suceder en el mercado y poniendo su dinero a trabajar antes de que el mercado muestre sus retornos. Ahora, esto no significa que el mercado va a subir todos los días. Habrán días de caída, hay días de volatilidad y todo eso es normal dentro del mercado. Pero el contexto general del mercado está cambiando porque venimos de un periodo donde solamente se subían las tasas de interés a un periodo donde eventualmente van a terminar bajando. Y eso cambia para mí el panorama como inversionista, porque cuando el dinero se vuelve más barato, el capital tiende a fluir más hacia los activos que rentabilizan. Porque cuando el dinero se vuelve más barato, el capital fluye hacia los activos que terminan pagando. Y esto es lo que crea los grandes ciclos alcistas dentro del mercado. La Reserva Federal no está diciendo que todo está perfecto, pero sí te está diciendo que el peor periodo inflacionario ya pasó. Y eso, chicos y chicas, es lo que el mercado está empezando a reflejar. La pregunta yo creo ahora mismo que no es ¿qué hará el mercado hoy? La pregunta que yo me estaría haciendo es si tú entiendes hacia dónde se está dirigiendo el mercado con el sistema que tenemos actual
Y si cambia la política monetaria, ¿cómo el mercado va a reaccionar? Yo quiero que hablemos ahora de los verdaderos ganadores de la situación actual en la que estamos. Porque cada decisión que toma la Reserva Federal termina creando oportunidades. Yo creo que todos lo sabemos. Y cuando la tasa de interés se mantiene alta, hay un grupo de empresas que se terminan volviendo más fuertes. ¿Y qué sorpresa? Son las empresas grandes que ya tienen dinero y que son las empresas que no dependen de pedir prestado para seguir creciendo. Nvidia, Microsoft y Apple. Y estas empresas tienen algo que para mí en el ambiente que estamos ahora mismo es muy importante y es que tienen bastante liquidez, tienen bastante efectivo. Y la diferencia está con una empresa que tiene que pedir prestado para poder llevar tus operaciones o crecer tus operaciones. Hay un riesgo inherente que tú tienes que tomar, mientras que cuando tú estás invirtiendo capital propio, tú no te sientes tan presionado porque esa carga que te involucra pedir prestado no está presente. Tú puedes rentabilizar más tus activos y tus operaciones porque los intereses que pagas son bastante más bajos. Y eso termina debilitando a sus competidores. Cuando la competencia se debilita, los líderes del mercado terminan fortaleciéndose todavía más. Y por eso estamos viendo que el capital sigue fluyendo, pero hacia las empresas dominantes. Fíjense en el movimiento de Nvidia en las últimas 2 semanas, de estar cercano a $170 a irse a 192. Porque en un ambiente de tasas de interés todavía altas, la fortaleza financiera se termina convirtiendo en una ventaja competitiva para estas empresas. Y en este clima de tasas de interés altas, los bancos se siguen todavía beneficiando. Para mí, sobre todo esto, el mayor ganador no es el que invierte en el presente, es el que está invirtiendo en el futuro, porque el mercado siempre se va a anticipar al próximo movimiento. Y cuando la Reserva Federal baje la tasa de interés, que las va a bajar, el capital se va a volver a mover agresivamente hacia los activos de mayor crecimiento financiero. Y por eso yo siempre voy a tener mi ojo en empresas grandes y no en empresas pequeñas que parece que te prometen el mundo, pero que todavía tienen que probar que se pueden quedar con el mundo. Y la pregunta que yo me haría hoy es, ¿puedo yo identificar esas ganadoras antes que hagan los movimientos ganadores? Te dejo pensando y nos vemos en el próximo video.